can't survive. No, no. Bueno, lo comentamos al inicio, el caso de Juan Trigatti, que tiene en una primera instancia, bueno, un profesor con varias denuncias, con al menos 5 víctimas del Jardín Seferino Namuncurá, que fue denunciado en su momento. Hay un fallo en primera instancia que lo absuelve y que consideró algo que, bueno, generalmente, ahora la especialista que tenemos nos va a explicar un poco más, pero la cámara Gesell, o sea, la declaración de las propias víctimas en un contexto, por supuesto, cuidado, distinto a la de cualquier declaración, sobre todo por tratarse de menores, prácticamente las desestimó el relato de las víctimas. En eso se basó en su momento parte de lo que fue una absolución. Cuando llegó esa absolución, inclusive hubo muchas entrevistas en medios, etc. Ahora resulta que en la revisión, en cámara, otros 3 jueces, con la misma carga probatoria, no se agregó absolutamente nada, valoró la misma prueba y dijo, che, no, esto no es así, acá tiene que haber una condena. Y los 3 definieron una condena, bueno, a 12 años de prisión, que ahora seguirá un curso, bueno, extraño si se quiere para el camino judicial, o por lo menos de los casos que nosotros hemos seguido, porque tiene que haber una revisión horizontal, o sea, tiene que ser una misma cámara ahora la que revise esa decisión y después habrá una instancia probablemente de apelación ante esa decisión en la Corte Suprema de Justicia. Está con nosotros Carolina Walker, ella es querellante en esta causa, por supuesto representando a las víctimas. ¿Cómo andas? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, a ver, explícanos un poco este matete que de a poco intentamos entender también. Bueno, nosotros es lo que venimos sosteniendo desde el principio, en realidad, que es esta condena, porque entendíamos que la principal prueba, que eran las palabras de las víctimas, era absolutamente contundente, que además debía interpretarse concordantemente con el resto de la evidencia, concretamente con prueba médica, pericial. Hay 2 de las víctimas, que son las 2 primeras víctimas, que son las que denuncian inmediatamente de la ocurrencia de los hechos, por lo cual tenían secuelas físicas. No voy a especificar cuáles eran esas lesiones por una cuestión de respeto a la integridad de las víctimas, pero fueron médicos forenses y médicos pediatras quienes constataron esas lesiones que tenían 2 de las niñas. Posteriormente se hicieron las cámaras Gesell, que también tuvieron resultados contundentes, pero bueno, hubo una serie de intervenciones por parte de la defensa, que empezó a cuestionar esta palabra de las víctimas, considerando que habían sido inoculadas, y este es un verbo que ha resonado mucho en esa sentencia, pero también en todo el desarrollo de la causa, que es absolutamente contrario a todo lo que es la normativa internacional y también nacional y provincial, en cuanto a cómo deben interpretarse las pruebas en este tipo de casos. O sea, como que le plantaron la idea, ¿cuántas fueron? 5. No solo que se la implantaron, sino que además de implantarle la idea a una de las niñas, esa implantación fue contagiada a modo de un virus, ¿no? Contagioso al resto de las víctimas, diciendo falsamente que incluso los relatos eran exactamente iguales, que las niñas decían exactamente lo mismo. Cuando uno ve las cámaras Gesell, y esto es importante decirlo, por supuesto nosotros no podemos mostrar esas cámaras Gesell por una cuestión de resguardo a la integridad de las víctimas y respeto, por supuesto, a su intimidad, pero cada una de las cámaras Gesell tiene su particularidad. No es que las niñas relataron un mismo guión, como dice la sentencia, sino que cada una fue contando distintas situaciones en donde habían sido víctimas de distintos delitos, de distintos hechos, de 4 de ellas abuso sexual gravemente ultrajante, es decir, que esto tiene un plus de denigración hacia la integridad sexual de las víctimas, y una de las niñas un abuso sexual simple. Es decir, que estábamos hablando de hechos gravísimos. Y a pesar de eso, este tribunal hace un análisis, te diría, a contramano de lo que en realidad dicen los estándares internacionales. Nosotros, Argentina y todos los países de la región, hemos adherido a la Convención de Derechos del Niño y a distintos tratados internacionales que forman parte de nuestra Constitución y por supuesto de nuestro derecho interno, por lo cual tenemos una obligación triple de diligencia reforzada, porque estas niñas son víctimas, son niños y además son mujeres, por lo cual hay varias convenciones que entran a jugar en concordancia, y la prueba debe
necesariamente y obligatoriamente para el Estado argentino interpretarse en base a esa normativa, claro, que es lo que no se hizo en este fallo. Te digo que esto no es casual, no es una cuestión aislada, esto se viene dando en nuestra provincia de Santa Fe. Nosotros en nuestra apelación hablamos de distintos casos, uno en Reconquista, que es el caso Leus, otro en Venado Tuerto, estamos hablando del norte y el sur de la provincia, y el centro, que somos nosotros, en donde se han utilizado estos mismos argumentos, ¿no? Esto de la implantación de recuerdos, de testimonios, la inoculación, ¿no? La sugestión por parte de madres locas y preocupadas e histéricas, irracionales, por supuesto, siempre es una cuestión estigmatizante en contra de las mujeres. Y finalmente estas dos sentencias que te menciono fueron revocadas por las cámaras de apelaciones de distintos puntos de la provincia en base a toda esta normativa que te menciono, por lo cual esta sentencia era una cuestión que nosotros esperábamos. Tuvimos una grata sorpresa, yo hoy lo contaba con otro periodista, yo particularmente fui quien recusó, por ejemplo, al doctor Creus, porque considerábamos que en otras sentencias no había tenido precisamente esa perspectiva que nosotros consideramos que debe tenerse, y bueno, obviamente esa recusación fue rechazada, y la verdad que ha sido una grata sorpresa leer estos fundamentos, porque más allá del resultado concreto, que obviamente para estas familias es fundamental, pero no es el punto central de ese fallo, sino lo que precisamente nos viene a enseñar, que es la revalorización de la palabra de la víctima y cómo deben interpretarse estos casos, cómo deben tratarse estos casos. La verdad que ha sido un fallo muy duro para el Tribunal de Primera Instancia, porque incluso... bueno, más duro habrá sido para la familia ese primer fallo de primera instancia, ¿no? Sí, por supuesto, fue muy duro, pero mucho más duro fue toda la exposición pública que sufrieron. Han sido denigradas, han sido estigmatizadas en diversos medios de comunicación que hoy no reconocen la violencia con que han tratado a las víctimas, y realmente ha sido así, no solo a las víctimas, sino también a todas aquellas personas que trabajamos en el sistema de protección de derechos. Me incluyo también, he sido muy maltratada por diversos medios de comunicación que conocen mi trabajo de muchos años, y a pesar de eso, digamos, han tenido actitudes bastante cuestionables al respecto. Yo creo que ha sido mucho más duro el tránsito por la justicia que esta sentencia absolutoria. Pero bueno, finalmente creo que este fallo viene a traer un poco de tranquilidad a estas mamás, y no solo a estas mamás, sino a otros casos, a otras futuras, digamos, a otros futuros casos, ¿no? Claro, de cómo se va a tratar en la por lo menos en este punto que vos marcabas, ¿no? Yo decía lo mismo, o sea, no hubo una instancia, no hubo más prueba valorada por esta Cámara. Es exactamente lo mismo que se valoró en la primera instancia, pero centrándose en lo que la primera instancia de alguna manera adujo que tenía que ver con... En algún momento se habló hasta de histeria colectiva. Bueno, es muy interesante esto, porque el Tribunal de Apelaciones rechaza categóricamente esta cuestión de la histeria colectiva y de la implantación y del contagio, diciendo que no había ninguna prueba, digamos. Esto fue una mera especulación por parte de la defensa, que fue comprada de alguna manera por el tribunal. Obviamente ha habido una campaña mediática muy fuerte por parte del entorno del imputado, que estamos hablando de gente del Arzobispado de Santa Fe, de sectores de poder muy importantes, como el gremio también SADOP, que incluso estuvo el señor Bayúgar sentado en primera fila en el juicio hasta que, bueno, se decidió hacerlo a puertas cerradas. Incluso fue quien dijo que era una caricia al alma el hecho de que lo hayan absuelto precisamente a un abusador sexual infantil de 5 niñas de entre 3 y 5 años, y habla de caricia al alma. Digo, podría incluso haber sido un poquito más cauto al hacer manifestaciones públicas. Pero bueno, esta sentencia creo que siente un precedente importante en cuanto a al modo de valoración de la prueba en estos casos, y además es muy duro con el tribunal. Incluso llega a decir que el tribunal manipuló pruebas, que tergiversó la evidencia. Incluso, extremadamente grave eso. Es grave, es gravísimo. Una de las cuestiones que dice, la foja creo que 39, porque hoy lo estuve revisando, habla concretamente de una evidencia que no lo dice en estos términos, pero que prácticamente da a entender que fue inventada
por el tribunal, porque ni siquiera la defensa lo había planteado, que es la viralización de una foto de una de las niñas en determinada posición, que esto no solo no existió, ni siquiera fue planteado por la defensa y sin embargo es sostenido por el tribunal. Hay errores muy groseros en la sentencia, como errar en los días de ocurrencia de los hechos, en los momentos. En un momento la sentencia dice, por ejemplo, que una de las niñas fue obligada a subir una camioneta de la municipalidad, lo cual jamás ocurrió, ni tampoco fue mencionado por ningún testigo. Todas estas cuestiones fueron valoradas por el tribunal, por lo cual te digo que es muy duro con este tribunal de primera instancia. Particularmente entiendo que esto va a traer consecuencias para los jueces. Francamente, nosotros no tenemos una potestad disciplinaria, pero entendemos que tiene que ser revisado por los legisladores, sí, claro, porque hay cuestiones de inconductas muy graves e incluso hasta de cuestiones que pueden llegar a rozar algunos delitos, como puede llegar a ser el prevaricato de los magistrados, el incumplimiento de los deberes del funcionario público, pero bueno, eso deberá ser revisado por las autoridades correspondientes. Y otra de las cuestiones que también es fundamental y que ha sentado un precedente único en la provincia de Santa Fe es que los jueces han tomado en cuenta 4 amicus curiae que han presentado 4 ONG con una trayectoria nacional e internacional, como es CLADEM. Ustedes recordarán CLADEM por el famoso caso SER, que terminó con la destitución de Musechemes. Bueno, fue CLADEM la organización que llegó a la Corte Interamericana con ese y otros casos muy conocidos en todo el país y en toda Latinoamérica. El Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, Red Viva y la Fundación Telma Fardín. Ellos han presentado 4 amicus curiae y lo importante de este fallo es que dice específicamente que esos amicus fueron agregados a la carpeta judicial, fueron puestos a disposición de las partes para que puedan consultar y eventualmente utilizar esos fundamentos que son constitucionales, ¿no? Para fundamentar sus posiciones y que fueron leídos por los jueces, ¿no? Incluso el juez Tizón va un poquito más allá diciendo que deberían ser admitidos como precisamente recursos amigos del tribunal. Claro. Amigo curiae es amigo del tribunal. Exacto. Y se es una recomendación, claro, es una opinión fundada en determinadas ONG, como en este caso especialistas en cuestiones de derechos humanos de la infancia. Al ser admitido, eso se pone a disposición de todas las partes para, bueno, hacer la valoración que quieran. Son recomendaciones, no Claro, son obligatorias, claro. por supuesto. Lo particular de este caso es que nuestra provincia de Santa Fe no tiene lamentablemente una ley que regule los amicus curiae, y a pesar de eso, el tribunal los ha considerado, más allá que obviamente sostuvo que no eran admisibles por esta falta de legislación, pero los tuvo en cuenta y la verdad que eso sienta un precedente a nivel nacional importantísimo. ¿Y en primera instancia también estaban? No, se presentaron precisamente al advertir que esos fundamentos contrariaban toda la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos de las infancias. Doctora, ¿cómo sigue esto? Uno supone que ahora quien fue condenado va a apelar esta decisión. ¿Esto va a ser revisado por otra cámara? Exactamente. Ahora hay una particularidad que, como esta condena es dictada por primera vez en Cámara de Apelaciones, se da lo que se llama un recurso horizontal, un recurso de apelación horizontal, es decir, que otra sala de la Cámara de Apelaciones debe revisar esta sentencia, obviamente claro, si hay recursos. De la primera instancia. Y posteriormente tenemos todos los recursos extraordinarios, tanto provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, como nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por supuesto después la vía extraordinaria internacional, que era la que planteaban los organismos de derechos humanos. ¿Ustedes no están de acuerdo con la condena, además? No. Hay varios puntos de la sentencia que, más allá de celebrar que jueces tan conservadores hayan dictado una sentencia de esta naturaleza, hay cuestiones puntuales con las que no estamos de acuerdo. La primera de ellas es esta negativa a escuchar a las niñas en audiencia de impacto. Esto es importante remarcar, que fueron las mismas niñas quienes pidieron al tribunal hablar, no es que alguien le impuso que tenían que ir al tribunal, fueron ellas quienes querían explicarle a los jueces cómo se sentían en relación al fallo de primera instancia y qué esperaban de la justicia, a pesar de ser tan chiquitas. Son niñas de entre 9 y 10 años hoy en día, y el tribunal hace una valoración a nuestro criterio incorrecta, diciendo que por el interés superior del niño las niñas no debían ser escuchadas en esa instancia. Esto
contraría la Convención de Derechos del Niño, que habla del derecho a ser oído de las niñas, y es algo que viene ocurriendo en la provincia de Santa Fe desde el 94 en adelante. Los juzgados de familia escuchan a los niños en audiencia todo el tiempo, y en los últimos años, a partir de la ley de víctimas, se empezó a escuchar también a las niñas en la justicia santafesina, en los procesos penales, en donde eran víctimas de delitos de este tipo. Ya ha ocurrido en muchísimos casos. Ese es uno de los motivos por los cuales vamos a apelar. El otro, por supuesto, es el monto de la pena. Nosotros solicitábamos 25 años y la pena fue muchísimo menor. Nosotros entendemos que es una pena por la gravedad de los hechos y por la multiplicidad de víctimas baja, por lo cual vamos a recurrir eso. Y hay otro punto con el cual no concordamos, que habla de el perjuicio que sufrimos las profesionales que trabajamos en este caso. Dice palabras más, palabras menos, que ese perjuicio no fue acreditado, por lo cual no habría agravio y no revoca ese punto de la sentencia, que bueno, a nosotros nos parece importante que también se resuelva judicialmente, que debe existir también un respeto por el trabajo profesional de aquellas profesionales que trabajamos en la protección de derechos de la niñez. ¿Qué pasó respecto a ustedes? Vos hiciste hablaste del tratamiento de los medios. Concretamente, ¿qué fue lo que pasó? Pasó ni más ni menos lo que viene pasando a nivel nacional e internacional, digamos. Yo lo dije en audiencia y todos me miraron raro. Esto tiene un nombre que es backlash, ¿no? Que es una reacción de contragolpe ante el avance de derechos, y ese ataque se da fundamentalmente poniendo siempre en duda la palabra de las víctimas, en este caso de las niñas víctimas, pero también a todas aquellas personas que acompañamos ese proceso, cuestionándonos. O sea, las familias, los abogados. Exacto, los psicólogos que trabajaron, los profesionales del Servicio Local de Niñez. Esto es algo que viene pasando en muchísimas causas. Yo he representado psicólogos, asistentes sociales que fueron denunciados en los colegios profesionales por presentar informes contando su trabajo con la víctima, ¿no? Esto pasa, lamentablemente, y está pasando cada vez más. Y bueno, es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros hemos sido perseguidos, hemos sido escrachados, hemos sido insultados, hemos sido amenazados. Yo tengo 2 denuncias por amenazas, tengo incluso una cautelar por ley Olimpia contra el abogado defensor, que ha salido a nuestro favor, por los fuertes ataques que hemos sufrido. Y lamentablemente muchos medios hicieron eco de esto y no han tratado responsablemente esta información. Fuimos denunciados en los colegios profesionales sin ningún tipo de respaldo en evidencia, diciendo, qué sé yo, por ejemplo, que formábamos una asociación ilícita, una especie de locas que nos juntábamos el fin de semana a decir, a ver, ¿a quién le jodemos la vida este fin de semana? Elegimos a Trigatti e inventamos una denuncia. No, lo loco, digo, más allá de todo esto, que por supuesto tiene una justificación, claramente, es que de alguna manera es el ejercicio profesional que están ejerciendo ustedes, independientemente de todo, digamos, con lo cual atacar desde la familia, me imagino la familia, a la víctima misma, por supuesto, en primera instancia, la familia, a todos aquellos que se terminan rodeando profesionalmente, no deja de ser particularmente el doctor además. Lewis, que fue quien me acompañó en la querella, y yo, a pesar de eso, fíjate, el doctor Lewis varón no sufrió ningún tipo de ataque, yo sí. Nosotros hemos ejercido el trabajo que venimos haciendo, yo particularmente desde hace 20 años, represento víctimas de delitos violentos, de delitos sexuales. No hicimos nada diferente a lo que hacemos siempre, incluso ellos hablan de una especie de connivencia con la Fiscalía, con el Servicio Local de Niñez. Nosotros comparecimos 7 meses después de las denuncias, cuando ya había otros profesionales que ejercieron el mismo cargo que habíamos ejercido nosotros. Cuando las cámaras GESE ya estaban tomadas, cuando los exámenes médicos ya estaban tomados, no conocíamos a las víctimas. De hecho, yo comparezco por una sola de las víctimas, ni conocía a las otras mamás. Obviamente en el transcurso de la causa nos terminamos conociendo, claro. Y a pesar de eso se dio este señalamiento. Ya he terminado diciendo, por ejemplo, que formábamos parte de una asociación ilícita. Realmente cuestiones muy graves que, bueno, eventualmente deberán repararse y también los colegios profesionales deberán también respaldarnos y actuar en consecuencia, porque la verdad que esta violencia que hemos vivido
realmente es muy dañosa, no solo para nuestra imagen, ¿no? Siempre digo que nunca hay publicidad negativa, pero realmente nos ha afectado en nuestra vida familiar, en nuestra salud. Pero bueno, supongo que son los gajes del oficio, ¿no? Los colegios profesionales de la psicología a nivel nacional ya se están expidiendo sobre el backlash, pero bueno, todavía los colegios de abogados estamos un poquito... ¿Y el Colegio de Abogados de Santa Fe? Todavía no hemos tenido ninguna novedad. Nada. Nada. Bueno, lo esperamos también, lógicamente, porque uno consulta mucho al Colegio de Abogados antes de determinadas Sí, cuestiones. y también, de alguna manera, el cambio de perspectiva. Claro, ahora es fácil también, de los periodistas, ¿no? También, y lo digo con todo respeto, yo siempre he tenido buen trato con todos los periodistas, pero muchos realmente han tratado este tema de una manera tremenda, violenta hacia las víctimas y también hacia nosotras. Y bueno, la verdad que esperamos la retractación por lo menos, o un llamado telefónico de algunos pidiendo una disculpa, porque la verdad que este fallo deja en claro que todas esas acusaciones eran absolutamente infundadas y que, bueno, simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo. Gracias por venir, doctora, un gusto tenerla. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos un corte, no te vayas.